Shirley Barnaghi. He querido invitar a esta hora a Helio Pimentel, ingeniero, primer teniente de bomberos, experto en seguridad y prevención, a propósito de la actividad sísmica en el país. Una guía de prevención, la cultura de riesgo, importante. Se habla mucho de esto, otros países la tienen más sólida, porque obviamente su actividad sísmica es mucho más intensa, mucho más frecuente, quizás mucho más trágica, ¿no? En lo que se ha registrado, por ejemplo, casos como Japón. Pero lo interesante es la respuesta de esas sociedades y de la ciudadanía ante este tipo de eventos. Y creo que es importante, a propósito de lo que ha sido una actividad en estas últimas horas frecuente, constante de la actividad sísmica del país, que nosotros podamos recordar estos aspectos que son importantes en esta guía de prevención indispensable tras la actividad sísmica en el país. ¿Cómo está, Helio? Le agradezco mucho que me acompañe esta mañana. Hola, Shirley, buenos días, gracias a ti por la invitación y por supuesto un saludo a todos los que sintonizan Circuito Onda. Por favor. Bueno, comencemos con las recomendaciones. Hay actividad sísmica en el país, la hubo durante la madrugada, muchos estábamos durmiendo, estamos amaneciendo con esta noticia, otra se registró en la tarde, la población estaba en sus trabajos o camino a la casa. ¿Qué hay que hacer cuando se registra un sismo de esta magnitud? Bueno, lo importante primero es recordar que somos un país sísmico. En función de lo que tú decías, Venezuela está en la unión de las placas del Caribe y las placas suramericanas desde el punto de vista tectónico. Y todos los días se registran sismos, solo que no los percibimos. Afortunadamente, con frecuencia son de baja magnitud. Ayer fueron percibidos y es, entre comillas, normal que se cause cierta alerta o alarma en la población porque no estamos acostumbrados. A pesar de que somos un país sísmico, no tenemos esa cultura, como tú mencionas, como quizás es en Chile, que es común que tiemble, la gente sigue almorzando como si no está pasando nada o en sus actividades. Ahora bien, ya para hablar específicamente de lo que tú mencionas, yo creo que no solo qué debemos hacer durante el sismo, sino desde ya, en lo que termine este programa, qué acciones podemos tomar. Y es precisamente identificar cuáles son esas posibles amenazas. La de sismo es una, pero tenemos lluvia, inundaciones, sequías, una gran cantidad de posibles amenazas. ¿Cuáles son mis vulnerabilidades como casa, hogar, escuela, empresa, incluso comunidad? Y trabajar sobre esas vulnerabilidades para disminuirlas y estar preparado. Y preparado no solo desde el punto de vista de responder a la emergencia. Muchos colegas prevencionistas, protección civil, bomberos, hablan de un morral de emergencias. Y no digo que no sea importante, pero eso no es lo único. Lo ideal es que cuando llegue el evento, pues te afecte lo menor posible. Que no se caiga tu casa, que tu casa tenga las condiciones para resistir un sismo, para no inundarse o para, digamos, que no verse afectada por esa amenaza. Ahora, ¿qué pasa si en la infraestructura en la que estoy, primero desconozco si tiene, digamos, el rigor? Entiendo que en Venezuela las construcciones que llevan la certificación tienen o están construidas para resistir actividad sísmica. Pero ¿qué pasa con las que no? Con las que se ha construido de forma improvisada. ¿Qué puede hacer una persona? Eso ya está allí para protegerse, para sobrevivir, para salvar su vida. Bueno, en efecto, hace rato estuviste entrevistando al profesor Gustavo Coronel, gran especialista en la materia y de hecho uno de los corredactores de la actual norma de sismo resistencia. Y a raíz del año 67, que ocurrió el famoso sismo de Caracas, las normas cambiaron y en teoría, como tú dices, las estructuras formales cumplen con algunos estándares o algunas normas de sismo resistencia. Pero muchas veces sabemos que nuestras construcciones son empíricas, no son evaluadas por un ingeniero, por un arquitecto o alguien especialista. Y bueno, la recomendación muchas veces es precisamente como les decía, identifiquemos ahorita mismo con el criterio que cada uno pueda tener cuál es el espacio más seguro. Muchas veces un baño se dice que es un espacio seguro porque tiene sus paredes cercanas, porque puede tener baldosa, lo que hace que la pared sea más ancha y sea resistente, o incluso puedes quedar con agua. El suministro de agua posterior a este tipo de eventos es fundamental. De hecho, muchas de las personas que fallecen posterior a un colapso estructural en caso de sismos, no es tanto por falta de comida, sino por deshidratación. Entonces el agua es algo de lo que te puede salvar. De hecho, ya yendo un poquito más allá, y como si nosotros podemos estar preparados en la casa, hay una recomendación que siempre hago, que es tener pastillas potabilizadoras de agua. Muchas veces la gente piensa en agua potable, pero el agua potable pesa, es difícil de almacenar, le pueden caer algunas algas, elementos patógenos, etcétera. Siempre es buena recomendación, lo venden prácticamente en cualquier farmacia, tener unas pastillitas potabilizadoras de agua. Posterior a prácticamente cualquier tipo de desastre, hay falla del suministro eléctrico, falla del suministro de gas y muchas veces también del agua.
y una de las necesidades va a ser precisamente potabilizar el agua. Recomendaciones, por ejemplo, en actividades comerciales, personas que estén dentro de su oficina. Y acá hay una pregunta recurrente, sobre todo entendiendo que la mayoría de la gente que nos escucha a esta hora son padres que van en el camino, digamos, al menos en Caracas, al colegio y en otras entidades del país. Y tienen esa duda, ¿no? Bueno, yo puedo estar en la casa, yo puedo estar en la oficina, pero mi hijo está en el colegio, ¿no? ¿Cuáles son las medidas de prevención que deben tomar en cuenta las unidades educativas y lugares donde pues haya un entorno laboral seguro cuando hay este tipo de sismos? Bueno, lo ideal, como tú dices, es que los entornos laborales sean seguros. Es decir, el empleador tiene la responsabilidad objetiva de brindar espacios de trabajo seguros y saludables. Pero yo como trabajador precisamente puedo identificar desde ya si quepo debajo del escritorio, si tengo una cantidad de enseres allí, cómo planifico, cómo me preparo y dónde puedo resguardarme a la hora de un evento. En el caso del vehículo, si voy adentro del vehículo, muchas veces la gente ni siquiera percibe el sismo, a menos que sea de cierta magnitud. Resguardarse dentro del vehículo es una buena opción, simplemente detenerse a un lado en la mayoría de los casos. La escuela, fundamental. La escuela, creo profundamente que además ahí hay diferentes actores. Por supuesto que las maestras y maestros, la escuela como tal, la dirección y los padres y representantes deben conformar pues unos equipos para prepararse en función de eso. ¿Qué es lo primero que deberían hacer? Correcto. Resguardarse debajo del escritorio, de los pupitres. Sí, de hecho por eso es que Funvisis por mucho tiempo ha recomendado mesas en vez de pupitres, pero el pupitre igual, pues en cualquiera de los dos casos el niño debe resguardarse debajo del mueble. Pero eso viene de una cultura, de una formación, de una preparación, de que los maestros y las maestras enseñen a los niños en eso y que creen precisamente esa cultura para los futuros ciudadanos en materia de gestión de riesgo, de preparación, no solo de manera reactiva, sino desde el punto de vista preventivo. Personas que estén en edificios altos, ¿qué deben hacer? ¿Deben bajar cuando ocurre el sismo o debe quedarse en el lugar? Eso es una duda muy frecuente, ¿no? ¿Qué hago? Estoy en un piso 15, en un piso 13, ¿bajo o me quedo, me resguardo? Muy buena pregunta, Shirley. De hecho, precisamente por lo que hablamos, como no estamos acostumbrados a que tiemble, hay un sismo de una mediana magnitud y que sí se percibe, es normal que nos asustemos, pero muchas veces la gente dice, fue muy fuerte, fue devastador, y realmente no se fracturaron paredes, no hubo daño estructural, eventualmente, bueno, si se cayó un mueble no es algo que fue fortísimo. Una de las cosas que debemos durante el sismo, resguardarnos donde podamos de manera segura, agacharnos, cubrirnos, y posterior al sismo, bueno, hay que tomar la decisión. Si está en pisos superiores. Eso. Ahora, si está en pisos inferiores o cercanos, ¿debería ir a la calle? En todo caso, debemos durante el sismo resguardarnos, no salir corriendo. La actuación va a ser eso, agacharse, cubrirse, protegerse. Después del sismo hay que tomar la decisión, que va a depender pues definitivamente de la magnitud y de los daños que podamos evidenciar. Mira, ayer la esposa de uno de los que trabaja conmigo lo llama, mira que la lámpara está colgando, casi se cae. Ok, normal, no hace falta desalojar por eso. Pero en caso de que vemos paredes que se rompieron, ventanas que cayeron, muchos muebles que cayeron, lo recomendable entonces en ese caso sí va a ser desalojar. De hecho, viendo estados de WhatsApp de lo que ocurrió ayer, tengo conocidos que desalojaron aquí en Caracas en la madrugada. Pero muchas veces, si lo vamos a hacer de manera desesperada, si no tenemos las precauciones, va a ser más peligroso. De manera que si el sismo no fue de una gran magnitud, no hay una mayor afectación, en muchos casos va a ser mejor quedarse en el sitio y simplemente esperar. Es importantísimo, Shirley, no colapsar los grupos de WhatsApp, las redes sociales y toda la información que creamos y que enviamos y reenviamos. De hecho, en este tipo de situaciones es común que la gente reenvíe videos, fotos, eso debemos validarlo y estar seguros que realmente es actual, sino incluso estamos cayendo en los llamados fake news y lejos de estar informando, estamos alertando innecesariamente. Ahora, la otra pregunta es, bueno, después de estos eventos que ocurrieron, entendiendo que Venezuela es un país sísmico,
aunque tengamos poca cultura de, digamos, de riesgo o poca conciencia de eso, ¿no? En las horas ya posteriores, ¿no? Que puede haber réplicas, ¿cuál debe ser la actitud de aquellas personas? ¿Deben estar en alerta, atentas, deben estar, digamos, en calma? ¿Se debe suspender? Eso ya es una política obviamente de Estado, ¿no? Pero las recomendaciones de los expertos, la actividad académica o lo que se ha registrado en el país no amerita ese tipo de medidas. Bueno, una de las cosas importantísimas de recordar es que los sismos no se pueden predecir. Y los llamados sismos secundarios, lo que la gente conoce comúnmente como réplicas, que el nombre técnico son sismos secundarios, tampoco se pueden predecir. Entonces no hay una certeza 100% de que si ocurrió un sismo de 6 en magnitud, ya no se utiliza la escala de Richter, o de 5 en magnitud X, el valor que sea, no hay una certeza de que se va a repetir posterior a eso o que va a haber un sismo siguiente. Importantísimo acatar las recomendaciones de las autoridades. En este caso Venezuela tiene la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas, el famoso FUNVISI, muy reconocido. Ellos demoran en hacer el reporte porque hacen un cálculo preciso, hacen un cálculo manual. Cuando FUNVISI hace su reporte, es un reporte certero, científico, valedero, y esperar las indicaciones de ello. Eventualmente ocurren unos fenómenos que se llaman enjambres sísmicos. Hace quizás unos 5 años ocurrió uno en Mérida, en la zona de Chiguará, etcétera. No sé si alguno de los que has entrevistado es el profesor Bueno, de Gustavo hecho, Coronel. aquí justamente tenemos a Feliciano Di Santis, presidente de la Sociedad Venezolana de Geólogos en línea, y eso es lo que quiero preguntarle, ¿no? De hecho, la vicepresidenta ayer en la noche atribuía pues todo lo que venía ocurriendo con respecto a la actividad sísmica del país, utilizó la palabra o la frase enjambre sísmico, ¿no? Y me gustaría saber de qué trata, pues en qué consiste y cuál es la actividad sísmica que se está registrando en este momento en el país. Feliciano, le agradezco mucho que me haya atendido a esta hora. Lo tengo en línea. ¿Cómo está? ¿Cómo le va, Shirley? Un saludo para ti y para todos tus oyentes y bueno, aquí estamos a la orden para cualquier pregunta. Por favor. Bueno, ¿en qué consiste el enjambre sísmico que entiendo se ha venido registrando en nuestro país en las últimas horas? Bueno, de acuerdo a mi experiencia particular, normalmente en ese tipo de fallas secundarias que son asociadas a los sistemas principales, normalmente sucede que ocurre como un movimiento sísmico principal y luego se van generando como unos ajustes de todas esas, digamos, como teclas, que de alguna manera genera una sismicidad baja muy repetitiva. Eso es lo que se denomina enjambre. Enjambre es que es mucha actividad, muchos sismos pequeños, y eso ha ocurrido muchas veces en la historia sísmica del país. El caso quizás más emblemático, hay dos muy significativos, como fue el de Farriar en los años 50, que hubo una actividad de unos 5.000 sismos pequeños, y recientemente en el año 87 tuvimos el caso de Boca del Tocuyo, que tuvimos una sismicidad superficial también de muchos sismos, fueron unos 3.000 más o menos. ¿Cuáles son las características de estos en particular? Bueno, además que el último que ha reportado FUNVISI fue a las 2:55 de la madrugada, entendiendo, digamos, la magnitud, la profundidad, el lugar donde se encuentra. Me gustaría entender si se trata de uno principal que fue a las 6 de la tarde aproximadamente, y lo demás fueron réplicas o son sismos independientes, cada uno con sus características como de ser primario, ¿no? No las réplicas. Como decía tu invitado inicial, estas cosas no son fáciles de predecir porque conforme podrían ser réplicas, también podrían ser premonitores de una actividad, pero eso nadie lo sabe. O sea, no hay forma de predecir estas cosas. Normalmente, de todas las veces que hemos tenido este tipo de actividad, es un sismo principal, una cantidad de sismos pequeños y hasta ahí ya termina la historia. Eso es lo que ha sucedido hasta ahora siempre. O sea, en todos esos enjambres que hemos tenido, más cuando se trata de una falla secundaria como es la que se está activando en este momento, que es una norte-sur que está ahí en la costa oriental del lago. Entonces, es muy difícil, Shirley. Cualquier cosa que uno diga sería irresponsable. Sí, ahora, eso me parece muy importante lo que usted acaba de decir. Aquí mucha gente pregunta, bueno, ¿debe uno esperar sismo en la próxima hora? Eso no es predecible y sería irresponsable decirlo. Que sí, claro. Tiene que estar, bueno, usted tiene que estar informado, tiene que estar en una vigilancia no, como digo yo, paranoide. Creo que es muy importante, pues si usted está informado, usted va a saber cómo reaccionar, mantener la calma. Pero siempre hay que estar preparado, en todo caso. Por supuesto, allá voy. Esa es una cosa importante. La preparación no debe ser, nosotros no debemos ser como el estudiante malo, ¿no? Que estudia los últimos 5 minutos antes del examen.
Nosotros tenemos que tener siempre una actividad constante en cuanto a la prevención, en cuanto a la reducción de vulnerabilidad, y eso es lo más importante, no esperar que ocurra cualquier evento para entonces acordarse que Venezuela es un país sísmico, que Venezuela tiene fallas activas, etcétera. Entonces ahí está la esencia, y quizás este tipo de eventos sirven de motivación para que la gente empiece a tomar conciencia y haga todos los esfuerzos necesarios para reducir vulnerabilidad. Reducir vulnerabilidad es desde no colocar un matero en una posición tal que pueda caer y matar a una persona en una planta inferior, hasta nosotros los ingenieros, que tenemos que estar constantemente revisando las normativas para que los edificios que sean cada vez más seguros. Entonces, y es una actividad constante del Estado también de vigilancia, que las nuevas edificaciones se hagan conforme a los reglamentos y a las normas existentes, que son muy buenas, por cierto. Quiero, por último, antes de despedirlo, Feliciano, estoy conversando con Feliciano Santis, presidente de la Sociedad Venezolana de Geólogos en línea, la relación, lo que está ocurriendo, digamos, en esta falla tectónica en la región occidental del país. Generalmente, ¿cómo se comporta? Si esto tiene tiempo dormido y se ha activado ahora, o es una zona que tradicionalmente pues tiene esta actividad sísmica, o es algo inusual. Esta zona particularmente, esta es norte-sur, en la costa oriental del lago, no tiene una actividad sísmica importante. O sea, normalmente no es la zona, digamos, donde tenemos mayor actividad sísmica, ¿no? Habría que ver exactamente con qué está asociado toda esta actividad, pero no es una zona usual, pero sí tiene las características y tiene los elementos tectónicos necesarios para que se produzca una actividad sísmica. O sea, no hay nada tampoco del todo anormal, porque sí no es una zona de las características. Pues nosotros la característica más fuerte la tenemos todo el sistema asociado a la falla del Pilar en el oriente del país, particularmente en Sucre. Estado Sucre es donde tenemos, digamos, siempre una actividad caliente y bueno, porque también tenemos la zona de subducción ahí del arco de islas del Caribe. Bueno, entonces esa es más o menos la situación. Le agradezco mucho, Feliciano de Santis, presidente de la Sociedad Venezolana de Geólogos en Línea. Pero tengo aquí en el estudio a Elio Pimentel, ingeniero, primer teniente de bomberos, experto en seguridad y prevención. Elio, tus recomendaciones para cerrar a propósito de lo que justamente nos ha dicho el geólogo, entendiendo que, bueno, es imposible predecir si puede darse una actividad sísmica mayor o continuar el día de hoy, pero sí contribuir a que usted esté informado y tenga una buena cultura de riesgo, una guía de prevención. Sus recomendaciones finales, Helio. El ingeniero decía algo fundamental, no esperemos a que ocurra el sismo para prepararnos. Desde ya, y el llamado es, porque esto siempre pasa, Shirley, cada vez que la sociedad venezolana siente un sismo, inmediatamente dicen, mira, de hecho, parte de a lo que yo me dedico es a dar cursos de forma gratuita para condominios, consejos comunales, gente organizada, y siempre sale la gente que escuelas, etcétera. No, sí, los vamos a contactar, y después nadie llama, nadie escribe. Entonces, obviamente, vivimos en el día a día, nos solapa la información, los sucesos, etcétera, pero desde ya hay que prepararse. Y la preparación, esa concientización, esa educación, sale desde ver videos, estudiar, buscar información en internet y por supuesto la educación formal, involucrar a los bomberos, a las protecciones civiles, la escuela, etcétera. Bueno, el número muy importante que lo tengan allí, 0800 protección 1, es protección civil, 0800 724 8451, 0800 724 8451 es el número de protección civil, para que lo tengan siempre allí y, bueno, estar siempre en alerta, en calma, informado, tranquilícese y resguárdese, que es lo primero. Creo que es interesante lo que hablamos de quien esté en piso superior y esté en piso inferior, dependiendo de donde usted va a estar. Creo que la conducta es la misma. Usted debe resguardarse debajo de sitios o en las columnas, una mesa, estructuras, una silla. sí, estructuras resistentes. Le agradezco mucho, Elio Pimentel, ingeniero primer teniente de bomberos, experto en seguridad y prevención, @Elio, ¿cuál es el? @Elio Pimentón, Elio Pimentón. Ese es mi Instagram. Por allí lo pueden conseguir, inolvidable. Exactamente, esa es la idea. Ese es usuario. Bueno, nos despedimos. Este programa fue presentado por